¿Qué tal? El día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema, siendo este el Renacimiento. Este periodo de la música inicia en el año 1400 y se extiende hacia el año 1600. Cuando estábamos hablando de la Edad Media, nos dimos cuenta que empezaron a surgir algunos cambios que eran muy característicos de la música al principio, siendo esto la música monódica. Con el tiempo, como una fase de transición, nos dimos cuenta que la música empezó a convertirse en música polifónica. Esta es una de las características principales del periodo del Renacimiento. Ustedes van a aprender en este tiempo cuáles son algunas de las cosas que van surgiendo. Recuérdense que en cada periodo de la música van surgiendo diversos cambios que se van manifestando a través de todas las características de las cuales hemos ido hablando durante la Edad Media y ahora serán las que corresponden al periodo del Renacimiento. ¿Cuándo surge este periodo del Renacimiento? Entonces, estamos hablando que estamos en el siglo XV y en el siglo XVI. ¿Qué es lo que sucede en este tiempo? Podemos darnos cuenta que empiezan a haber manifestaciones musicales diferentes a las que ya traíamos en conocimiento aprendido a través de la época de la Edad Media. Dentro de las cosas que podemos observar o dentro de los cambios que podemos observar está la combinación de sonidos conocida como la polifonía. ¿Dónde surge este periodo del Renacimiento? Sabemos que surge en Florencia, Italia. A través de ese surgimiento se empiezan a desarrollar diferentes movimientos culturales que empiezan a manifestar los cambios que se conocen como periodo renacentista. Este periodo inicia en Florencia, sin embargo, se extiende a otras partes de Europa, ¿sí? Entonces surge en 1400 y la duración aproximada está programada para 1600. Entonces, hay cambios en las artes. Las mayores manifestaciones que se dan en el Renacimiento afectan de manera eh, exponencial las artes, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden observar estas imágenes que les estoy mostrando en este momento, cómo se van dando los cambios en la manifestación artística, en la pintura, en la escultura y en las diferentes artes. ¿Qué es lo que sucede en la música? En la música podemos observar diferentes características que van a definir cuál será el estilo de escritura musical durante este periodo de tiempo conocido como Renacimiento. Les decía entonces que la música será música polifónica. Aparte de eso, surge una característica muy importante que hace que este periodo se distinga y esta característica es el contrapunto. Todas estas características se vienen desarrollando, ¿sí? Conforme van evolucionando los periodos de la música, ustedes van a darse cuenta que siempre va a haber un periodo de transición en el cual empiezan a marcarse estos cambios y al final se establecen y definen cada periodo. Dentro de los modos musicales o formas musicales que podemos encontrar, entonces acá en el periodo del Renacimiento, ustedes van a poder observar que está la misa, el motete, que estos son los géneros religiosos. Si ustedes recuerdan, durante el periodo de la Edad Media, aprendimos que habían dos estilos de música, la música religiosa y la música profana. En el Renacimiento se sigue manifestando la música de la misma manera, manteniendo ambas características o ambos estilos. ¿Qué otras formas musicales existieron durante el Renacimiento? Podemos observar que también habían madrigales, habían villancicos y había diferentes estilos o formas que manifestaban la escritura musical de esa época. Entonces, otra de las características de la música era que era más melódica comparado a cómo se traía la costumbre musical en la época medieval. Aquí ya se puede observar características más melódicas, hay más línea melódica y esta podía ser interpretada no solamente con la voz, sino también con los instrumentos. Aprendimos, como ustedes recuerdan, aprendimos que primero solamente se permitía la música
a través de la voz y gradualmente se fueron integrando alguna instrumentación que servía de acompañamiento para las diferentes obras musicales que se iban escribiendo, ¿verdad? Ya estamos viendo aquí que ya no es solamente un solista como cuando empieza a surgir el canto gregoriano, por ejemplo, sino ya ahora ya estamos hablando de grupos de personas que expresan o interpretan la música escrita en esa época. Si hablamos de instrumentos, ¿qué instrumentos fueron utilizados en esta época? Algunos de ellos surgieron en esta época y otros de ellos que ya venían desde antes, eh, toman una posición muy importante en esta época. Podríamos mencionar, por ejemplo, la flauta de pico, podríamos mencionar el sacabuches, la chirimía, y algo muy importante que me gustaría mencionar acá es que en este tiempo surgen algunos grupos musicales o grupos de personas que se juntan para manifestarse musicalmente y estos grupos son llamados consorts. Eran pequeños grupos de personas los cuales hacían música en la época y eran conocidos entonces como consorts. Dentro de algunos otros instrumentos que se podrían mencionar, podría yo mencionarles a ustedes en este momento el órgano, el arpa, el laúd y en algunas otras áreas de Europa, por ejemplo en España, la vihuela. Entonces, nos damos cuenta que la música en este periodo del Renacimiento empieza a manifestar grandes cambios, los cuales pues siguen avanzando y avanzando a través del tiempo, para luego, al finalizar este periodo de la música, darle paso a un nuevo periodo conocido como el barroco. Pero hay mucho más que aprender de este periodo del Renacimiento y vamos a darle seguimiento en nuestra próxima clase. Es un gusto saludarles, espero que estén muy bien y sobre todo que se estén cuidando mucho. Hasta pronto.